dirigir la campaña de Manuel Caizabanda, prefecto de la provincia, en el año 2023, de igual manera la reelección, en conjunto con la actual alcaldesa, de igual manera para la Asamblea Nacional Constituyente, pudimos ser jefe de campaña de Cecilia Baltazar, que tuvo que obtener el último curul, cuando ya se incrementaron a 5 puestos de asambleístas en Tungurahua. Y de igual manera, pues tuvimos la oportunidad de apoyar a otras instituciones, como por ejemplo la actual Universidad Técnica de Ambato, en la cual también formé parte de la estrategia. Y lo único que les puedo mencionar es que ahí nos ha funcionado netamente los números. Solamente los números y los análisis estadísticos y los históricos que nos pueden permitir saber cuál es el comportamiento de la gente, porque al ser un ámbito político y al ser muy social, cambia en base a los tiempos y en base al estado de humor de la gente que se encuentra en este momento. Son situaciones circunstanciales, ¿no? Obligatoriamente, si estamos hablando de que en este momento tenemos el Mundial, cambia la sensación y cambia el sentimiento de la gente versus otras percepciones. No le este momento a los ciudadanos no les interesa hablar de política, les interesa hablar del Mundial. Ecuatorianos modo mundial, eso es todo. Obligatoriamente. Entonces, bajo ese criterio hemos tenido ciertos datos que nos pueden permitir analizar un histórico y permitir ser serios en lo que hablamos. Revisemos esos datos. Sí. Bueno, en primer lugar, en la ciudad de Ambato, nosotros lo que primero tenemos que observar es que, según el referéndum en el año 2024, existe un registro de casi 300,000 sufragantes, ¿sí? De los cuales en realidad votan 213,000, es decir, existe una ausencia, votos blancos y votos nulos de alrededor de unos 80,000 personas, no van a votar. Desde ahí tenemos que entender el concepto de quiénes van a votar y hacer estadística y data real. En la provincia de Tungurahua sucede algo similar, ¿sí? Sin embargo, ahí hablamos de 465,000 votantes sufragantes y solo votos efectivos, es decir, votos que en realidad se pueden contar, sin nulos, sin blancos y sin ausencias, son 320,000. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Mucha gente no va a votar por ciertas circunstancias, no se encuentran en la ciudad, tienen problemas de juicios de alimentos o existe migración, pero existe un gran número que prácticamente, si estamos hablando de que en la elección anterior, la ingeniera Diana Caiza obtuvo 68,498 votos y existen votos nulos, blancos, y existe votos en ausencia que superan los 68,000 votos. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Está sucediendo que ninguna persona y ningún movimiento político está llenando las expectativas de lo que en realidad la población requiere. Ingeniero, pero hay tendencia de que estos resultados puedan variar, es decir, que los votos que superan, o sea, los votos nulos, etcétera, que superan a la elección de una autoridad, ¿puede variar en este proceso? ¿Depende de los candidatos? Depende mucho de la condición de las personas, ya sea por un nivel positivo de la administración o por un nivel negativo. Es decir, o para apoyarte definitivamente o para que simplemente ya no regreses. Sí, porque estamos ahorita en este momento en un cambio de transición de las autoridades seccionales, en las cuales en la anterior tuvimos la oportunidad de manejar la data de Manuel Caizabanda, que pudimos ganar con 65,825 votos, si mal no recuerdo, en el año 2019, y tuvimos la oportunidad de incrementar más de 120,000 votos. ¿Sí? Es decir, logramos aumentar una cantidad de votos que fue muy interesante. ¿Pero eso qué significa? ¿Buena gestión? Eso significa tener puertas abiertas y dar la cara a la ciudadanía de lo que requiere. En este caso hay que reconocerlo, Manuel Caizabanda no es un improvisado en política, viene desde varios años atrás, cada 15 años, 14 años como alcalde peleado. Y no se pelea con nadie, de paso, ¿no? Y de paso tiene que dar el rostro a todos. Entonces, hasta para decirte no, tengo que darte la cara. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Por ejemplo, hablemos un poco del histórico de los candidatos, los que ya han sido alcaldes. En el año 2014, el ingeniero Luis Amoroso gana con 58,238 votos, el 29,4% de la población. En el 2019 pierde con 36,517 votos. Ojo. En el 2023 pierde con 63,385 votos y se postula para la Asamblea Nacional Constituyente y obtiene apenas 24,826 votos en Ambato. De casi el 29% que fue la vez que ganó,
al 12.24%, esos son los análisis técnicos que hay que tomar en consideración y qué está sucediendo. Es decir, lo que conversábamos tras bastidores, mi estimado Osvaldo, es decir, ¿existe un tope? Una persona que llega a un tope puede crecer, depende de la estrategia y el análisis que puedan realizarlo. Por ejemplo, en el año 2019, Javier Altamirano llega a ganar con 95.433 votos. El 44.10% de la población apostó por el doctor Javier Altamirano, pero resulta que pierde la reelección con 20.225 votos, el 9.51%. Quedó quinto. Pero Claro. estamos hablando de una pérdida de alrededor de 75.000 votos. Eso es terrible. Totalmente. Bueno, a él le tocó enfrentar la pandemia, ¿no? Sí, a nosotros también. A A todos. Manuel Caizamanda le tocó enfrentar y tuvimos la oportunidad de Y incrementar. las cifras son la votación. totalmente diferentes. En el año 2023 llega la ingeniera Diana Caiza con 68.495 votos. Esta data que tenemos nosotros, lo que nos permite saber es qué va a suceder en estas próximas elecciones versus los números que se tienen. Estoy seguro que varios políticos tienen números, pero no van a entregar fácilmente porque son momentos de estrategia, pero que a nosotros nos ha permitido manejar. Es lo que sucede en Ambato, en la alcaldía. ¿Qué sucede en prefecturas? En prefecturas existe posiblemente mayor cantidad de personas que quieren exponerse porque creen que la prefectura tiene una mayor facilidad y consecución de votos porque hay un mercado más grande. No estamos hablando de que Ambato representa casi el 65% de la población electoral, entre urbano y rural casi similar, y un 33% de los cantones, 33-35% de los cantones. ¿Qué es lo que me permite aquí, en este momento, tener un campo de acción mucho más fácil? ¿Sí? Y poder manejar otro tipo de mercado y otro tipo de electores diferentes a los que se manejan en Ingeniero Ambato. Salazar, no sé si se acuerda que todo el mundo decía, no, una autoridad de cantón, no de Ambato, sino del resto de cantones, jamás podrá ser prefecto. El doctor Manuel Caizabanda rompió prácticamente ese argumento, porque siendo alcalde de Pelileo llegó a la prefectura de Tungurahua. Son los momentos, ¿sí? Era el momento idóneo en cual la gente decía, probemos por un cambio. Y este cambio fue determinado también con un trabajo sonero y también, pues, al haber recursos muy limitados, la campaña de Manuel Caizabanda en las últimas elecciones ha sido muy limitadas, ustedes pueden observarlo, es más, yo creo que no ha de haber postes llenos con nuestros afiches. ¿Qué se vendió entonces? En ¿Qué idea? ese entonces, primero necesitamos un cambio. Sí, la provincia necesitaba un cambio, es decir, necesitaba ver una nueva línea para saber qué tal se siente, como cuando uno se va a un centro comercial y dice, bueno, pues a mí me gustan las chaquetas negras, ¿no es cierto? Pero por esta vez, veamos qué tal me queda una beige. Entonces sucede que también son momentos emocionales que sí los pudimos medir en las encuestas y eso es lo que no están haciendo en su debido momento y es lo que está pasando. A mí me preocupa, como les menciono mucho, que veo varios estrategas políticos, son politólogos, yo no soy politólogo, yo soy ingeniero en marketing, gestión de negocios, pero a mí me dicen con números y nos sentamos. Si me hacen un análisis estadístico claro, nos podemos sentar y debatir el proceso. Caso contrario, va a ser muy complejo que podamos tener una visión clara sobre este tema. Ingeniero Salazar, ya esto se suma que ya a la gente no le interesan las propuestas de campaña, le interesa es lo personal, que le dé unos, al menos en las zonas pobres, en las zonas Marginales. alejadas de la obra pública, $20, la gorra, la cola y el sándwich. Eso pesa mucho, ¿ah? En la última encuesta que podemos realizar nosotros hicimos una encuesta con el 3% de nivel, el nivel de error. Es decir, hemos hecho una encuesta muy seria a nivel provincial. Y lo primero que me di cuenta es que el 60% de la población ya no cree en los movimientos y partidos políticos. El 60%. Que podría ser también equiparable a lo que pasa a nivel nacional, ¿no? La gente se muestra… El 60% dice que ningún partido político o movimiento político representa sus intereses. Por lo tanto, yo veo que hay ciertos candidatos que están esperanzados en el poder mediático de los movimientos que se encuentran en el poder socialista. Y lastimosamente no han revisado esta data, pues que el 60% de la población no cree en los movimientos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Las dádivas, cuando se llegan a dar, hay muchas personas que han gastado muchísimo dinero y no han ganado. Hay personas que han gastado menos dinero y han ganado. Las dádivas que se piensan dar, es más,
Generalmente el sector rural es más propenso a eso, ¿no? Porque piensan que Claro. la persona que está en el campo, que es agricultor. Yo he escuchado, porque yo he estado al lado del movimiento indígena, he caminado con Manuel Caizabanda y sé perfectamente el conocimiento. Y yo he escuchado que han dicho, bueno, compañeros, si llegan los políticos a dar, que nos den Reciban, nomás, reciban. reciban. Igual vamos a votar por tal persona. Entonces, también las estrategias de campaña no deben ser así. ¿Por qué? Primero, porque entro endeudado. Sí, primerito. Voy a entrar, Entro a recuperar voy a entrar la empeñado. inversión. Sí, entro empeñada, la ciudad entra empeñada, o la provincia entra empeñada, y prácticamente los intereses empresariales sobrepasan el interés social, la obra pública, y eso no puede pasar. Sí, en primer lugar, todas las personas que nos escuchan, si están viendo que existe una campaña millonaria, no voten, no le den el voto. Es imposible. Y eso ha sucedido en la última elección. Pues, si ustedes vieron el aparataje de las personas que perdieron en el año 2018, no más 19, o sea, vieron que hay personas y la gente ya entiende, porque los medios de comunicación han evolucionado. Como por ejemplo, no podemos, a este momento estoy en la radio, en una emisora, pero también me encuentro en las redes sociales. Entonces ha cambiado drásticamente la comunicación, que llega en segundos. Entonces la gente está comprendiendo, porque si yo mando un mensaje en el cual dice, mira, si hay una persona que gasta mucho dinero en la campaña, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo va a recuperar? De paso también. Claro, porque es un dinero. O a quién tiene que deber. Entonces, la comunicación también juega un papel muy importante. Ustedes como medio de comunicación, y yo respeto muchísimo a Patricia y Osvaldo por su trayectoria, ustedes son unas personas muy serias, concretas, y que les gusta debatir este tipo de procesos, y entre mejor venga una persona a debatir, con mayor capacidad podemos nosotros definir qué es lo que requiere la ciudadanía. Pero son casos y momentos en el que hay que poner en el centro del debate. Pero como vuelvo y repito, filosofar en política está bien para convencer a la gente, pero Ahora, hay que hablar con datos. Ingeniero Exacto. Salazar, para terminar, vamos cerrando esta entrevista importante, nos ha dado datos, números, el ingeniero Luis Salazar. Se agitan las aguas en el ámbito político, ingeniero, ya vienen las primarias al interior de los movimientos y partidos para nominar a sus candidatos. Alianzas partidistas entre diversas camisetas, se avecina una mezcla camaleónica que seguramente se quebrará. De personas que están en unidad en varios gremios, y que las fuerzas vivas se unen y tanto por el estilo, y que no están interesados en el tema político. Esas personas, algunas de esas personas me llamaron a mí para que les dirija la campaña de prefecto, y ahora dicen que no. O sea, a ver, hablemos claramente. ¿Somos políticos o no somos políticos? Primero, a la gente hay que hablarle con sinceridad. ¿Sí? ¿Para qué se están uniendo? Para hacer política. Pero no, es que somos un movimiento que no es político y queremos lo mejor. Mentira. Que quieran lo mejor, puede ser, pero que no son políticos, son políticos. Todos somos políticos, Resulta ¿no? animales políticos, nosotros Exacto. somos animales políticos y sabemos de este tema de sociedad. Pero ¿qué sucede en las primarias? Las condiciones no están tan claras y además están adversas para poder realizar alianzas. Son muy complejas en este momento por la realidad que está emitiendo ya el Consejo Nacional Electoral, y los reglamentos y normativas y los anticipos de las elecciones. Pues, si estamos hablando de elecciones anticipadas, prácticamente, sufragio anticipado, estamos hablando prácticamente de que los tiempos se acortaron. Por ejemplo, pues, o sea, ¿cuál es la capacidad de Pachacuti? Y hay que respetar mucho, y por eso es que he estado muy de cerca con ellos. Pachacuti, en cambio, tiene el modelo del movimiento indígena de Tungurahua, las organizaciones de segundo De grado, base. los cabildos, que hacen política cada semana. Se reúnen, hacen mingas, generan política. Ese es algo excepcional, mientras que los partidos políticos comunes, que no pertenecen a ciertas bases, muy difícilmente harán este tipo de intervenciones políticas. O sea, el hacer una minga ya es política, ya es social. Claro, y se reúnen y comparten. Finalmente, en Pachacuti se habla de la posibilidad de que la ingeniera Diana Caiza vaya a la reelección, es decir, a la alcaldía de Ambato, y el economista Amable Chaluis sea el candidato a la prefectura. Bueno, el sábado anterior tuve la oportunidad de estar en el Congreso del Movimiento Indígena de Tungurahua, en el cual ratificaron de manera unánime el Movimiento Indígena de Tungurahua el apoyo al economista Amable Chaluis. Es decir, él ya tiene un camino trazado y tiene una exigencia de casi el 16% de la población entre campesina e indígena, que está pidiendo
que el movimiento indígena Tungurahua y Pachacutic tengan la posibilidad de entrar a combatir este proceso. En ese día, yo personalmente, hablo como Luis Salazar, cuando dieron el apoyo al concejal rural, dieron el apoyo al prefecto, yo no le vi a la ingeniera Diana Cáiz en ese congreso, el día sábado. Que si se va a inscribir o no se va a inscribir, eso se define el día de hoy, hasta la medianoche, porque hasta la medianoche empiezan las primarias de Pachacuti. Pero yo no le vi ese día, y puedo ser totalmente crítico, no le vi, yo estuve ahí, me parece que mandó un representante, pero es justo cuando la gente te está diciendo, te queremos apoyar, queremos verte que estés presente, y que me digas si sí quiero el apoyo o si no quiero el apoyo. Entonces, eso es ese tema, pero sin embargo, estuvieron ahí varias autoridades que representan el movimiento indígena, que representan las bases, que representan las organizaciones de segundo grado y los pueblos y nacionalidades, como el economista Chaluis, el cual, en un consenso entre Rumiñahui Yigalo, Pedro Pablo Pombosa, académico de la universidad, de la técnica de Ambato, Marta Chango, que fue concejal del cantón Pelileo, y Amable Chaluis, salió un consenso en el cual Amable Chaluis era la persona que debía enfrentar estas elecciones para poder sostener el proyecto político de una prefectura, porque indistintamente de la realidad que suceda, Pachacuti obtuvo la prefectura porque fue el vehículo electoral con el cual se pudo llegar a este espacio. Muchas gracias, ingeniero Luis Salazar, experto en marketing y análisis político. Nos vamos deseándole lo mejor a usted y prometemos volverlo a entrevistar, Gracias. volver a conversar con usted. Me voy con esta frase. Las nuevas autoridades a ser elegidas próximamente tienen que entender que la verdadera grandeza no es el poder, sino cómo lo usas. Al final de cuentas, la gente, ya para también despedirme, la gente lo que quiere de su autoridad es que no le dé problemas. le dé soluciones. Le dé Eso es soluciones, todo. por favor. Perfectísimo. Muchas Y gracias. hay que tener un proyecto político en el cual primero sepas las necesidades y puedas solucionar esos problemas. Y muchas de las veces no se solucionan con tanta obra, se solucionan también con decisiones concretas, como por ejemplo lo que está sucediendo en el tema de transporte, que hemos de conversar otro día, que también son otras condiciones distintas en las cuales no están entendiendo ciertos asesores, en los cuales más bien en vez de hacerle un favor, le están haciendo un tremendo daño, y eso es lo que no están entendiendo. Muchas gracias, y es a la Luis. ciudadanía. Ha sido un placer. Luis Salazar a los tiempos, ¿no? Así que lo volvemos a invitar, Luis. Luis Salazar, experto en marketing y análisis político, ha estado con nosotros en vivo en el noticiero más importante de la región. Vamos a la pausa para comerciales. Enseguida, entrevista en vivo